Buenos días a todos, mi nombre es María Antonia Bernat y en el vídeo que se va a presentar a continuación vamos a tratar una de las miniaturas, concretamente la número 4 del libro de Stefan Zweig titulado Momentos Estelares de la Humanidad. Este libro recopila 14 pasajes sobre diversos acontecimientos que el autor considera históricos de la raza humana. Bueno, y sin más dilación, como ya os acabo de mencionar, en este vídeo se va a comentar el capítulo número 14, titulado La resurrección de George Friedrich Händel. Este pasaje explica la vida del compositor y músico barroco alemán Händel, mayormente conocido por su magnífica obra El Mesías y la famosa canción Aleluya, que probablemente todos conoceréis o habréis oído hablar de ella. En este pequeño fragmento, donde se explica la trayectoria tanto profesional como profesional del compositor, podemos comprobar cómo la vida de este no fue un camino de rosas y que, de hecho, a medida que vamos leyendo la miniatura, nos damos cuenta de que su vida estaba llena de altibajos y esta podríamos decir que se apoderaba de su vida profesional y personal, y junto al estrés se dice actualmente o se reconoce que el compositor Händel presentaba síntomas típicos de depresión o ansiedad. Aún así, creemos importante destacar la fuerza de voluntad y la determinación con la que el compositor afrontaba las dificultades que se le presentaban y cómo planteaba cara a las adversidades, que en mi caso yo no tenía ni idea de este tema antes de haber leído esta miniatura. Y como se explica durante el libro, su vida profesional y su estado de ánimo condicionaban su vida personal y viceversa. Y en realidad todo este proceso de altibajos comenzó en 1737, cuando Händel sufrió lo que se conoce hoy en día como un derrame cerebral que le provocó una apoplexia y le dejó toda la parte derecha del cuerpo paralizada, y dentro de esta parte derecha pues también como consecuencia la mano derecha, que en realidad era con la mano con la que componía el autor. Este hecho desencadenó otra serie de efectos que fueron como, por ejemplo, que el estado de ánimo del autor se viese bastante tocado y cabizbajo. Y aunque su estado de ánimo empeoró bastante, el músico decidió que esta condición no condicionaría el hecho de que él siguiese compusiendo y de poder deleitar a sus seguidores con su música. Y de este modo decidió ir a los baños termales de Aquisgrán para mejorar su condición, como los médicos le habían recomendado. Y en tan solo 6 semanas se recuperó casi completamente y pudo volver a componer. De hecho, en el libro se habla de la... Hay un fragmento que a mí me sorprendió bastante y que me llamó bastante la atención, que es que cuando el compositor ya se va de como los baños termales de Aquisgrán, donde en teoría ha estado mejorando su parálisis, entra dentro de una iglesia y se sienta en el piano, y es como que su vida vuelve a cambiar, da un giro y es capaz de volver a recuperar todo este sentimiento que le envuelve cuando él toca el piano y compone y hace música. Y la verdad es que yo no tenía ni idea y a mí me impactó bastante este hecho. Sin embargo, aunque el compositor consiguió levantar cabeza, dijésemos, la situación económica del país y social, acompañado del frío polar de ese invierno, pues jugaron en su contra, y aún haberse recuperado físicamente, nunca se llegó a recuperar mentalmente, ya que los teatros no se llenaban, su música no conseguía enganchar tanto a los seguidores como lo había hecho hasta el momento, y su precariedad económica aumentaba. Y se puede decir que el compositor Händel terminó abatido por esta situación, y aquí es
donde empieza realmente el primer bajo de los altibajos que comentábamos, porque aunque, aunque la parálisis condicionó mucho su vida, fue capaz de salir de ello. Y es como que esta situación en la que realmente él podía componer, pero su música no llegaba, le destrozó. Y no fue hasta agosto de 1741, cuando realmente él ya se había dado por vencido y no tenía más fuerzas, cuando un milagro, dijésemos, apareció encima de su mesa y en su vida. Y realmente lo que pasó es que uno de los poetas con el que el autor ya había trabajado, le proponía, como el poeta decía, hacer inmortal otra de sus letras con la espléndida música del compositor. Y aunque al principio Handel no estaba muy convencido porque se trataba de una oratoria y era algo con lo que él ya había trabajado, pero no conseguía llamar tanto la atención de sus seguidores, al principio estaba un poco, no estaba muy convencido de esta nueva propuesta, pero no se pudo resistir. Y es un aspecto, creo, súper importante de destacar porque el autor y el compositor consiguió hacer toda la obra en tan solo 3 semanas. De hecho, su aprendiz, dijésemos, y la persona que vivía con él, uh, en realidad no sabían lo que estaba pasando en la vida del músico y compositor, porque él estuvo 3 semanas sin parar, componiendo, casi sin comer, sin dormir. Simplemente lo que hacía era componer, 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 componer. De hecho, llegó un momento que la gente cercana a él estaba tan preocupada que llegaron a llamar al médico para ver lo que le pasaba. Y realmente lo que le pasaba es que la música había conseguido volverle a la vida, como ya había hecho una primera vez. Y compuso el Mesías con su canción tan famosa Aleluya, que le devolvió la vida, le devolvió la felicidad, le devolvió la luz, dijésemos. Y como esta oratoria había conseguido devolverle a la vida, resucitarlo a él, Handel decidió que todos los beneficios relacionados con esta obra irían a hospitales y a hospitales y a instituciones penitenciarias para de alguna forma poder devolverle la vida y resucitar a todas esas personas que estaban pasando un mal momento, como lo había hecho él. La obra se estrenó por primera vez en Irlanda el 13 de abril, aunque el 7 de abril ya se había hecho una especie de actuación a puerta cerrada que consiguió emocionar a muchísima gente. Y aunque Handel se volvió a la vida y se recuperó de esa condición de depresión o ansiedad que se conoce hoy en día, el autor y el compositor y músico consiguió superarlo otra vez, y aunque su vida siguió teniendo altos y bajos, de hecho se quedó ciego, creo que tuvo otro derrame, y económicamente, como todos, también pasó momentos mejores y peores, fue capaz de aprender, encontrarse a sí mismo y recuperar la vida y relacionarlo con lo que él más quería, que era la música. Y creo que para mí, desde mi punto de vista, creo que es un ejemplo a seguir muy importante, como aún verse apoderado por las condiciones externas que uno no puede controlar, ser capaz de levantarse, luchar y seguir adelante, creo que es de admirar. Y bueno, Handel finalmente falleció, pero falleció por condiciones naturales, y lo hizo, yo creo, lleno de alegría y de haber conseguido superarse a él mismo, de hacer música, que al fin y al cabo era lo que más le llenaba, y de superar todos sus miedos y sus retos. Y desde mi punto de vista creo que es un ejemplo a seguir. Y bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido un poco la explicación. Creo que es súper recomendable, por lo menos esta miniatura, que es la que he leído yo, leerla. Yo no tenía ni idea de la vida del compositor y músico barroco, y la verdad es que llena, es reconfortante y muy recomendable. Muchas gracias por todo y que vaya bien.